Y aquí en La Buena Hora, pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué son los límites? ¿Cómo definimos los límites? Brenda, Miguel Ángel, Jenny. Pues bueno, hay muchísimas maneras de definir los límites, pero para hacerlo justo como más claro, los límites serían, si lo pusiéramos como en un ejemplo, como un semáforo. O sea, los límites son los que nos van a decir en qué momento tenemos que avanzar, en qué momento tenemos que detenernos y cuándo tenemos que ir midiendo, digamos, como el terreno. Porque más allá justo de que nos ayude con el tránsito de los semáforos, también nos protegen de que no choquemos, de que de pronto no hagamos algo que pueda lastimar a otros. Por ejemplo, si yo me paso el alto, sería si yo me paso un límite, puedo llegar a lastimar a otros o puedo, digamos, intervenir o afectar de alguna manera a alguien más. Pero al mismo tiempo que existe ese semáforo, me protege de que alguien no me lastime si transgrede, digamos, como ese semáforo. Y los límites serían eso, sería como esta parte en la que los niños tienen, bueno, y los adultos, en su mente, digamos, este semáforo para saber y evaluar las diferentes situaciones que se les presentan en la vida. Y como decías, va mucho más allá de solamente saber qué es bueno y malo o qué cosas sí se pueden o no se pueden hacer. Hay diferentes tipos de límites que están todo el tiempo mezclándose, interactuándose entre ellos para que nosotros podamos funcionar y podamos tener, digamos, una vida y relaciones también más asertivas. El que nosotros podamos entender cómo soy yo con los límites, normalmente cuando un padre no tiene claridad en su rol de autoridad y en el sentido de lo que el límite debe construir en el aparato mental de un niño, hay papás que se sienten muy culpables. Es muy típica la historia del papá que dice, yo le quiero dar a mis hijos lo que no tuve yo, o no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Y a veces la realidad la distorsionamos un poco, porque si yo tuve un papá muy autoritario y que a mí me pareció terrible y horroroso, a veces yo puedo llegar a ser muy blandengue o muy flexible, o puedo repetir el mismo esquemita, ¿no? Incluso aumentarlo. Entonces, el concepto de límites, creo que sí vale la pena hacer una reflexión y un análisis. Invitamos al público a que nos hagan preguntas concretas como en qué situación se les ha dificultado poner límites, porque la culpa es otro elemento fundamental. Fíjate, en la construcción del aparato mental, esto para que todo el mundo lo vaya ahorita como imaginando, todos tenemos una parte que le llamamos instintiva. Entonces imagínate que tuviéramos ahí en algún lugar de nuestra mente un cavernicolita. Y ese cavernicolita lo que hace es buscar el placer, buscar la satisfacción inmediata, la prontitud. En el sentido opuesto de este cavernicolita, tengo un juez, papá y mamá, y todos tenemos un juececito ahí también, que a veces cuando se confrontan mi cavernícola, que tiene cierto nivel de fuerza, contra mi juez, que tiene cierto nivel de fuerza, esto puede llegar a chocar. Y es muy importante que papá y mamá también identifiquen, ¿no? Si mi juez coincide con el tuyo o mi cavernícola coincide con el tuyo. Porque a lo mejor de pronto papá dice, ay, pues ¿qué tiene que diga groserías? Y mamá dice, no, oye, no, en esta casa no se dicen groserías. Si no hay un acuerdo en común ahí, va a haber un problema. Y además el niño, o la niña, o el adolescente, se va a liar con el que más se identifique, dependiendo de cómo sea su cavernícola o cómo sea su juez. Estamos con ustedes a buena hora. Oigan, híjole, quédense, porque de verdad este tema nos involucra a todos, a todas, a todes. Tiene que ver más, menos, con hijos, sin hijos, porque socialmente nos interpela. ¿Tú conoces la importancia de poner límites? Y sí, en el caso concreto, en la infancia. Bueno, pues el día de hoy, aquí en La Buena Hora, vamos a abordar este tema con los especialistas del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALPI. Me acompaña en esta mañana aquí en cabina la maestra Brenda García. Brenda, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenos días. Gracias. Y el maestro Miguel Ángel de León. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy contento, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Gracias a ustedes por su tiempo, gracias a ustedes por venirnos a llevar de la mano, ¿no? Como especialistas en su trayectoria de este tema que sí, lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Lo hemos planteado, pero va más allá de decirles a los niños y a las niñas, a los niñes, qué está bien, qué está mal. Va mucho más allá y sobre todo quiero que a lo largo de esta hora me ayuden a hacer esta proyección. Los niños que sí reciben una crianza con límites, ¿cómo son de adultos?
Y al revés, los que no lo reciben, ¿cómo son de adultos? Porque no nada más es, ay, sí, ya le di a mi niño, a mi niña, la crianza, ya lo eduqué. No. ¿Qué pasa 20 años después, 30 años después? Porque esos niños, esas niñas, van a ser papás de alguien, van a ser jefes de alguien, van a ser pareja de alguien, y esos límites que tú le diste no fueron nada más para que te digan, ay, qué lindo niño, ay, mira, tú como mamá. No, va más allá en esa parte educativa. Entonces, ahí está el planteamiento para todo el público, 55 56 04 73 07, WhatsApp 55 56 04 74 47. Y la maestra Brenda García es maestra en psicoterapia psicoanalítica, tiene múltiples diplomados en neurodesarrollo infantil, terapia de juego y caja de arena. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos, tiene 8 años de experiencia en el área educativa, 7 años de experiencia en el área clínica y es asesora de crianza para padres, así que Brenda sabe de lo que habla, ¿verdad? Sí. Y el maestro Miguel Ángel de León es fundador y director de Iscalti, más de 20 años de trayectoria como psicoterapeuta psicoanalítico de niños y adolescentes, y su experiencia le ha permitido convertirse en un asesor de escuelas y padres de familia en cuanto a la implementación de estrategias de la formación de niños y adolescentes. Así que si no aprovechan que están ellos aquí hoy y les hacen las preguntas, pero ¿por qué mi niño? ¿Por qué mi niña? Ahí están los micrófonos abiertos, ahí están los teléfonos, los mensajes de texto. Y aquí en la buena hora, pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué son los límites? ¿Cómo definimos los límites? Brenda, Miguel Ángel, ¿quién? Pues bueno, hay muchísimas maneras de definir los límites, pero para hacerlo justo como más claro, los límites serían, si lo pusiéramos como en un ejemplo, como un semáforo. O sea, los límites son los que nos van a decir en qué momento tenemos que avanzar, en qué momento tenemos que detenernos y cuándo tenemos que ir midiendo, digamos, como el terreno. Porque más allá justo de que nos ayude con el tránsito de los semáforos, también nos protegen de que no choquemos, de que de pronto no hagamos algo que pueda lastimar a otros. Por ejemplo, si yo me paso el alto, sería si yo me paso un límite, puedo llegar a lastimar a otros o puedo, digamos, intervenir o afectar de alguna manera a alguien más. Pero al mismo tiempo que existe ese semáforo, me protege de que alguien no me lastime si transgrede, digamos, como ese semáforo. Y los límites serían eso, sería como esta parte en la que los niños tienen, bueno, y los adultos, en su mente, digamos, este semáforo para saber y evaluar las diferentes situaciones que se les presentan en la vida. Y como decías, va mucho más allá de solamente saber qué es bueno y malo o qué cosas sí se pueden o no se pueden hacer. Hay diferentes tipos de límites que están todo el tiempo mezclándose, interactuándose entre ellos para que nosotros podamos funcionar y podamos tener, digamos, una vida y relaciones también más asertivas. Sí, yo creo que es un tema sasazo porque, y de hecho en la consulta cotidianamente lo que más nos piden los papás es acompañamiento y asesoría en lo que es límites, porque a veces los papás gritan mucho, regañan mucho, pegan mucho, ofenden mucho, pero no ponen un límite. Claro, sí, la imposición no es límite. Hay una anécdota de una mamá que está con su hijo, que le dice, fulanito, vente a comer. Ahí voy, mamá. Fulanito, vente a comer. Ya voy, mamá. Y así se va. Y la mamá es capaz de hablarle 8 veces, y a la 8ª vez, la mamá abre la puerta de la cocina, y cuando el niño escucha la puerta de la cocina, corre rapidísimo a la mesa porque sabe que mamá es capaz de hablar hasta 8 veces antes de hacer algo concreto, claro, para definir este es el límite. Entonces, el que nosotros podamos entender cómo soy yo con los límites, normalmente cuando un padre no tiene claridad en su rol de autoridad y en el sentido de lo que el límite debe construir en el aparato mental de un niño, hay papás que se sienten muy culpables. Es muy típica la historia del papá que dice, yo le quiero dar a mis hijos lo que no tuve yo, o no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Y a veces la realidad la distorsionamos un poco, porque si yo tuve un papá muy autoritario y que a mí me pareció terrible y horroroso, a veces yo puedo llegar a ser muy blandengue o muy flexible, o puedo repetir el mismo esquemita, ¿no? Incluso aumentarlo. Entonces, el concepto de límites, creo que sí vale la pena hacer una reflexión y un análisis. Invitamos al público que nos hagan preguntas concretas como en qué situación se les ha dificultado poner límites, porque la culpa es otro elemento fundamental. Fíjate, en la construcción del aparato mental, esto para que todo el mundo lo vaya ahorita como imaginando, todos tenemos
una parte que le llamamos instintiva. Entonces imagínate que tuviéramos ahí en algún lugar de nuestra mente un cavernicolita. Y ese cavernicolita lo que hace es buscar el placer, buscar la satisfacción inmediata, la prontitud. En el sentido opuesto de este cavernicolita, tengo un juez, papá y mamá, y todos tenemos un juececito ahí también, que a veces cuando se confrontan mi cavernícola, que tiene cierto nivel de fuerza, contra mi juez, que tiene cierto nivel de fuerza, esto puede llegar a chocar. Y es muy importante que papá y mamá también identifiquen, ¿no? Si mi juez coincide con el tuyo o mi cavernícola coincide con el tuyo. Porque a lo mejor de pronto papá dice, ay, pues ¿qué tiene que diga groserías? Y mamá dice, no, oye, no, en esta casa no se dicen groserías. Si no hay un acuerdo en común ahí, va a haber un problema. Y además el niño, o la niña, o el adolescente, se va a liar con el que más se identifique, dependiendo de cómo sea su cavernícola o cómo sea su juez. Este juez y este cavernícola lo podemos ir formando. En medio del cavernícola y del juez, imagínense que hay una balanza. Es una parte de nuestro aparato mental que nos ayuda a decidir, es como la parte más madura que tenemos. Que cuando yo ya conozco cómo es mi cavernícola y ya conozco cómo es mi juez, yo puedo tomar desde ese lugar decisiones en las que digo, a ver, estoy en recreo y quiero pegar de gritos. Ah, pues ahorita el cavernícola puede salir a gritar en el recreo. Estoy en el salón de clases. El juez tiene que entrar y decirle al cavernícola, no puedes entrar aquí, ¿no? Pero el juez normalmente es muy severo. Entonces le pide ayuda al equilibrado, a mi parte madura, decir, no le grites, pero sí dile que se comporte, que tiene que ser respetuoso, que no se puede tirar un gas aquí en medio del salón de clases, etc. Este conocimiento mío, en primer lugar, para los padres, y el conocimiento de mis hijos es elemental. Porque fíjate, normalmente, por ejemplo, cuando tienes un hijo adolescente y tú ya eres padre de adolescente, un papá de adolescente debe dar sobre los 40, 50, 60 años. Y un adolescente que te gusta de 12 a 18, 19 años, la condición del cavernícola y del juez de cada uno puede ser muy dispar. El adolescente puede estar en el cavernícola pleno y a todo lo que da, con las hormonas para arriba, subiendo. Es muy chistoso porque a veces dicen, mamá, estás hormonal. Pues, ¿qué crees? También tú, chavo, estás hormonal, ¿no? O sea, los dos en ese periodo de la vida, los dos estamos hormonales. Y entonces, si yo no ocupo mi mente para ayudar a regular estas cosas, para ponerle el nombre a mis emociones, para hablarme a mí mismo, te contesté una majadería, pero no le vayas a decir ahorita algo porque lo vas a humillar o a ofender. Entonces, este ejercicio de autoconocimiento y conocimiento del otro es fundamental para que a partir de ahí yo pueda saber a dónde debo de apretar, en qué momento puedo dejar libertad, hasta dónde no. Hay una regla de oro que yo siempre platico con los papás que les da un referente. Imagínate un sube y baja. Y esta regla de oro dice, entre más autónomo sea un muchacho, ¿sí? Imagínese, va subiendo la autonomía, la autoridad tendría que bajar en el otro extremo. La palabra autónomo viene de auto, uno mismo, y nomos, de norma. Es decir, yo me puedo normar solito, ya no necesito que nadie me esté diciendo qué debo de hacer. Pero, en la medida que un niño, un muchacho, es menos autónomo, la autoridad tiene que subir en el otro extremo. Porque aunque tenga 20 años, si no se autorregula, me está diciendo, papá, mamá, contrólame porque yo no puedo solito. Sí, eso dicen, ¿no? Que lo piden a gritos, piden los límites a Así gritos. es. Vamos a hacer una pausa, ya se nos fueron 15 minutos. Vamos platicando muy a gusto, muy interesante. Me encanta, me quedo con estas imágenes del semáforo que nos decía Brenda, con el cavernícola y el juez, y esta última ¿no? Esta balanza, ¿no? De autonomía y autoritario. Estamos aquí en Tropicalísima 660M, el sonido de la calle, a buena hora. Preguntas, comentarios, 55 56 04 73 07, WhatsApp 55 56 04 74 47. Estamos hablando de la importancia de poner límites en la infancia con la maestra Brenda García y el maestro Miguel Ángel de León del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcaldi.
A buena hora, tropicalísima, 660M, el sonido de la calle, la importancia de poner límites en la infancia. Platicamos con la maestra Brenda García, el maestro Miguel Ángel de León, del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Y estos 15 minutos, ¿no? Fíjense, ya cuántas cosas tocamos, ¿no? En 15 minutos, pero sí, yo voy haciendo aquí mi resumen y me parece, bueno, importante destacar esto que nos decías, ¿no? Los límites son ese semáforo, nos dan esa claridad de para dónde nos estamos moviendo, para dónde los hijos están con sus conductas, ¿no? Señalándonos qué es lo que demandan de nosotros como padres, como esa autoridad, como esa guía, ¿no? Porque cuando no la hay, ocurre lo que le llamamos te agarran la medida. Porque como nos decía Miguel Ángel en este ejemplo, ¿no? Si tú le dices, ya baja, pero no se la cumples, ¿cómo quedas como autoridad? Tienes que ser congruente con eso que estás diciendo. Por una parte, por la otra, todo tiene un momento y un lugar, ¿no? También, efectivamente, tienes que educar desde esa perspectiva. Y esta balanza de a mayor autonomía, ¿no? Baja del autoritarismo. Y al revés, ¿no? Hay que ir midiendo en ese autoconocimiento. Pero cuando nos hablan de este autoconocimiento, Brenda, Miguel Ángel, yo me quedo pensando, entonces no es que cuando sea bebé o cuando vaya a la escuela empieces a poner límites. Los límites empiezan 20 años antes con nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no tuvimos esa formación, muy difícilmente va a recaer en la parte educativa, porque como bien nos señalas, Miguel Ángel, le quiero dar lo que no tuve, no quiero que viva lo que yo viva. No, es que tenemos que formar desde otra perspectiva, desde otro punto, y entender que los límites también van de acuerdo, como en esta herramienta, a la etapa evolutiva y biológica del niño o de la niña. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a diferenciar al bebé sí, cuando ya va a preescolar? ¿Cómo nos vamos ajustando en la familia? Porque además, cuando en la familia ya tienes uno que está en la primaria y otro, ¿no? Pues justamente, también hay como esta idea, ¿no? De que justo a los niños chiquitos es como, ellos todavía no entienden, están chiquitos, no hay que poner un límite. Y justo como decía Miguel Ángel, ellos tienen el cavernícola a todo lo que va. Él quiere hacer, y si, es como en esta etapa en la que los perciben como muy egocéntricos. Yo quiero y yo hago. Y muchas veces, mío. Exacto, ahí no hay un límite porque es chiquito. Y entonces, digamos, en lugar de ir formando como un límite en su mente, vamos ayudando como a que no exista ese límite y se dé una fantasía de que puede hacer todo cuando él quiera, a la hora que quiera. Y que va ocurriendo que queremos poner un límite ya hasta que o llega el lenguaje o ya están más grandes, y ahí ya se vuelve complicado porque ya se vuelve como este reto a la autoridad. Los límites tendrían que iniciar justo desde que son chiquitititos, bebés. Desde ahí justamente, desde en qué momento le puedo dar el pecho, en qué momento cambio pañal, o sea, irlo ayudando también a reconocer cuáles son sus necesidades, y desde ahí se va ayudando a tolerar la frustración, porque creo que también es otro punto que justamente tratamos de evitar todos, ¿no? Yo no quiero que mi hijo se traume o se frustre como yo me frustré porque era terrible. Pero en realidad la frustración es lo que permite que pueda empezar también a moverse y a pensar en diferentes cosas. Este punto que mencionaba también de la autonomía, nosotros vamos a poder empezar a pensar soluciones a raíz de que no podemos hacer algo. Si siempre hacemos las cosas, no va a haber una manera en que digamos, pues ya puedo hacer todo, yo no necesito aprender nada. Cuando nos frustramos ante algo, ahí es cuando dices, ¡ay! ¿Cómo le hago? Y es que no me salió, y promueve. Exacto. Promueve la búsqueda de soluciones. Y entonces el yo poder solucionar me permite también tolerar la frustración de que no pueda lograr cosas. Y entonces justamente va ocurriendo esto. Cuando los niños antes del lenguaje son pura acción. Y desde ese momento nosotros tenemos que irlos ayudando por medio del lenguaje que nosotros sí tenemos, a que ellos vayan incorporando estos límites. Por ejemplo, el clásico en la época en la que los bebecitos agarran algo y te lo pegan, o sea, te lo lanzan en la cara, ¿no? Y todos, es muy gracioso. Ahí, por ejemplo, sé que puede resultar muy gracioso, pero también estamos marcando, o deberíamos marcar un límite de, me lastimaste, me dolió, ¿me sobas? Y eso va a ir ayudando a que ellos vayan incorporando y que vayan creando también este juez en la mente. Que tampoco se vaya volviendo un juez súper rígido, pero que vayan intentando incorporando esta figura que, digamos, el juez, aparte de estar ahí para decirnos qué es correcto o incorrecto, también nos
invita como a pensar en el otro, lo lastimé. Hay una consecuencia. Exacto, hay una consecuencia de mi acto frente al otro. Entonces, desde que son chiquititos bebés hasta que van siendo las etapas más importantes son la infancia y sobre todo la adolescencia para poder tener límites, pero que sean límites firmes, no autoritarios, que es como el que seguramente a todos nos tocó, la mirada que decías, no, ya me vio feo, por favor, no quiero llegar a mi casa, o las palabras que te decían, ahorita vas a ver, y era como totalmente terrible. No, no es ser autoritario, sino es simplemente poder ser firme, constante, desde que son chiquitos, para que esto se vaya incorporando en su mente y vaya siendo una manera en la que ellos ya se van a ir desenvolviendo de manera más natural. Fíjate que en esa línea de pensamiento hay otros teóricos que plantean algo que me parece como muy para ubicarnos. Entre más pequeño es un niño, más inmaduro es un niño biológica y psicológicamente. Hay una teoría que plantea que todos los seres humanos nos movemos por algo que se llama principio de placer. De 0 al año y medio más o menos, entre más gratifiques a un niño, y si piensas en un bebé, el bebé llora, le das el biberón. El bebé llora, lo cargas. El bebé llora, lo tapas. Y en ese momento está bien, ¿no? Freud decía, el bebé es su majestad, porque la idea era que el niño se sintiera absolutamente amado y cuidado y querido. En ese momento de 0 al año y medio, eso está bien. Pero más o menos alrededor del año y medio, la biología te va marcando los límites que tú ya tienes que empezar a poner. Por ejemplo, un bebé de 1 año y medio ya le están saliendo dientes. Y entonces la biología, ¿qué me dice? Pues si yo antes le hacía papillita y ya tiene dientes, ¿para qué le hago dientes? ¿Para qué le hago papillas? Si ya tiene dientes, ya puede empezar a masticar. Y entonces ese momento se marca por algo que se llama principio de realidad. El niño de 1 año y medio, sus piernitas ya son fuertes, su cabecita ya la puede sostener. ¿Para qué lo traigo cargando todo el tiempo? Los dientes, ¿para qué le doy pecho? A veces le dan unos mordiscones a la mamá y el niñote de 5 años luego los ve pegados a la mamá cuando tiene 5 años. Cuando tú haces eso de regresarlo a gratificarlo tanto, vas promoviendo una limitación, una regresión o un detenimiento en el desarrollo natural y normal. La marcha, por ejemplo, ¿no? O el vocabulario. Biológicamente tus cuerdas vocales al 1 año y medio ya te permiten decir galleta, papá, mamá. Hay niños que dicen, o que señalan. Y que la mamá adivina que quiere tostadas, galletas y no sé qué más, ¿no? O sea, ahí es muy importante que vayamos conociendo esto para identificar, porque las diferentes edades es muy elemental saber qué diferencia hay. No le puedo exigir al bebé de 6 meses lo que ya le puedo exigir al de 5. Sino por eso acabamos con políticos, diputados y gente así que no tiene límites, ¿no? Que ahí yo veo un poco mirando hacia atrás, ¿no? Hablabas, ¿qué pasa cuando tienes 20 años y no tuviste límites? Pues mira. Te vuelves un tirano. Te vuelves un delincuente, ¿sí? Te vuelves una persona que no sabe respetar. Brenda habla algo súper importante de los límites. El límite te invita a pensar en el otro, ¿sí? Un acto ético en la vida de un ser humano es pensar en el otro, pensar en no hacerle sufrimiento al otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos educando a los niños con límites, les estamos enseñando que no son los únicos en el mundo, que tienen que aceptar, cuando entran al jardín de niños, en casa mamá es todo para él. Bueno, una de las primeras frustraciones, ¿qué crees? Ya acá hay 10, hay 20, se te acabó el reinado. Y esa maestra, que es el representante de mamá en la casa, la tienes que compartir con los demás. Hay 2 cosas importantes que un niño de 5 o 6 años ya debe haber alcanzado, que es saber competir y saber compartir. Y saber competir es saber ganar y saber perder, porque hay veces que hay muy malos ganadores y hay veces que hay muy malos perdedores, ¿no? Y saber compartir, es decir, confiar en el otro. Si tú te das cuenta, mucho de las problemáticas sociopatías, enfermedades que hoy enfrentamos, el narco, todo esto, vas a la historia de estos niños y son niños que se les dañó en la confianza, se les dañó en el respeto, se les dañó en la forma en cómo aprendieron a comunicarse. Nosotros ocupamos un acróstico aquí con los papás para decirles, si esto lo implementas en tu educación con los hijos, es muy probable que te salgan las cosas bien. RCAC.
R se hace, ¿sí? Y que lo repita a ver el público, R se hace, R se hace. hace. Sí, R se hace, que significa respeto, comunicación asertiva y por lo tanto confianza. Si yo respeto a mi hijo, le pongo límites con respeto, me comunico asertivamente. ¿Qué significa comunicarme asertivamente? Digo lo que pienso, lo que siento, incluso me enojo, pero respeto tus derechos y defiendo mis derechos y me tal respeto a tus derechos. Y si tú tienes esta combinación, normalmente lo que va a venir seguido es la confianza de tu hijo. Si no, te vas a encontrar que un adolescente de pronto no te cuenta nada, le preguntas, se cierra, no habla, hasta los niños, ¿no? Porque no te tienen confianza. Entonces, ahí hay un trabajo importantísimo para hacer con los padres. Nos quedamos con este acróstico porque ya vamos a hacer el corte, pero muy importante porque justo cuando hacía yo, antes de que empezáramos el programa, de que íbamos a abordarlo, hablé de la asertividad, ¿no? Porque es indispensable, porque todo el mundo decimos, es que se va a enojar, ¿no? Es que se puede, con asertividad, con respeto, con claridad, se puede, para eso son los límites. Los límites son una herramienta de fortaleza emocional, no es una agresión, es una herramienta verdaderamente de fortaleza emocional. Sin duda. ¿No? Entonces seguimos aquí en la buena hora tropicalísima 660M, el sonido de la calle, hablando sobre la importancia de poner límites en la infancia, con la maestra Brenda García y el maestro Miguel Ángel de León del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Tropicalísima 660M, el sonido de la calle, la importancia de poner límites en la infancia. Platicamos con la maestra Brenda García, el maestro Miguel Ángel de León del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Ya llevamos media hora platicando sobre este tema tan importante por las repercusiones que hay en nuestra vida adulta, ¿no? Se nota. Ustedes como especialistas lo notan, gente que se trabaja en recursos humanos, lo sabe, lo tiene que notar, ¿no? Que esta persona que en sus exámenes algo ahí falla, una cuestión de autoridad, hay rebeldía, busca más el placer, la parte hedonista, ¿no? Se vuelven estos tiranos, estas tiranas, y se vuelven gente demandante, ¿no? Que quieren que todo les resuelvan y en el instante, porque pues así fue su crianza. Ahora sí que es lo que conocen, tampoco es exactamente su culpa, pero sí es su responsabilidad. Exacto. Puede que su culpa no, pero su responsabilidad sí, porque llega un momento en que dices, ya me la sé. Cuando uno se calza diciendo, ya me la sé, pues entonces quiere decir que sí tienes conciencia de eso que estás haciendo con esa actitud. Y nos quedábamos antes del corte con este acrónimo que nos dabas, ¿no? RCAC: respeto, comunicación asertiva y confianza. Confianza, no entiendo mi letra. Confianza. Y te decía yo, Miguel Ángel, Brenda, les decía que como antes del corte yo hablaba de asertividad, porque lo primero que hacemos es que si le digo se va a enojar, es que si le digo, o sea, y tenemos miedo, la verdad tenemos miedo, o tenemos esta culpa que ya también mencionaban antes, y no quieres hacerlo. Pero si conoces la gran importancia de ser asertivo, de ser asertiva, sabes que se pone un límite con respeto, se pone un límite con un objetivo. No es pongo el límite porque ya me hartaste. No, pongo un límite porque hay un objetivo, porque voy detrás de algo. Cuando tú le explicas a una persona, y en este caso a un niño o a una niña, que hay una razón de ser, no es imposición, no es porque yo lo digo yo que soy tu madre, no. Es muy distinto. La perspectiva, el panorama cambia y estamos siendo asertivos. ¿Qué es la asertividad? Y un poquito como antes de esto que decías, ¿no? Como creo que hay como una diferencia en los estilos de crianza. Antes como justo había una crianza más enfocada como a la obediencia, que es esto que decías, ¿no? No estoy de acuerdo con esto que me acaban de decir, o no sé, ¿no? Ya poniéndolo en la vida adulta, no estoy de acuerdo con cómo me trató esta persona que es superior a mí o este jefe, pero no digo nada porque es mi superior y entonces yo me tengo que callar. Esa sería como, digamos, una crianza que de pronto fue enfocada en la obediencia. Tú tienes que, si una persona que es tu autoridad te dice algo, tú lo haces, te guste o no te guste. Y entonces, digamos, fue como una etapa en la que tus emociones, tus pensamientos, tu voz, se quedan anulados porque tú tienes que responder a lo que te dicen. Y justamente de ahí va un poco también la parte de la asertividad, porque la asertividad es como el punto medio entre la pasividad y la agresividad. La pasividad sería esto, yo me quedo pasiva, sí, o sea, me están gritando, me están lastimando, me está violentando, pero entonces yo me quedo pasiva porque no, o sea, ¿cómo voy a reaccionar?
mejor me quedo, no, qué miedo, qué tal y me hace algo. Y entonces me quedo en un lugar en donde continúan lastimándome, agrediéndome, molestándome, o simplemente en un lugar en donde estoy incómoda. Y justamente la asertividad es poder encontrar ese punto en donde yo pueda hacer valer mi voz, como decíamos antes, sin lastimar al otro. O sea, sin yo ser esta otra parte agresiva en donde me pegas, voy y te golpeo, ¿no? Que de pronto es lo que vemos en el tráfico, ¿no? De, pues se están peleando porque le tocó el claxon, entonces ya te choqué, y se hace un choque extremo porque ya me fui al lado totalmente agresivo en donde ya te estoy lastimando. La asertividad va a ser ese punto medio en donde yo pueda responderte sin lastimarte, pero sin tampoco permitir que tú me lastimes. Y algo que yo veo ahora como un poco de que las crianzas tienen que ser un poco más conscientes en términos de que el otro tiene voz, sea un niño chiquito o sea un adolescente o un adulto, tienen una voz. Por ejemplo, lo veo de pronto con los chiquitos que saluda de beso a tu tío. Pero no quiero, salúdalo de beso, porque es tu tío y le tienes que dar un beso. Es que obedéceme, y no seas irrespetuoso. Él no quiere saludar de beso, es una voz, no quiere. Puede haber otras maneras de saludar que son igualmente válidas, ¿no? Con la mano, puñito. Bueno, esto de la pandemia vino a ayudar, ¿no? El puñito de lejos. Pero al final, desde ahí es empezar a darle valor a la voz del niño. Obviamente, como decía Miguel Ángel, dentro de los límites que él puede, dentro de las cosas que puede él hacer, y así vamos a ir formando una persona más asertiva. Si a mí no me obligan a hacer cosas, entonces yo entiendo que no tengo que obligar a otros a hacer lo que sea mi voluntad o lo que yo quiera, sino puede haber otra manera en la que yo pueda recibir esto, en la que pueda pedir, o de pronto también aceptar que el otro no quiso. Si no quiso, no quiere jugar ahorita conmigo, bueno, pues ni modo, puedo jugar con otro niño o puedo intentar proponerle otro juego, pero eso es lo que nos va dando, que vayamos dándole también como voz a esta parte en los pequeños, porque al final eso también va creando límites en su mente. Y yo lo veía también, ¿no? Como justamente como los papás a veces se agobian mucho de que algo les pase, entonces tratan como de acomodar todo el mundo para que todo esté perfecto para ellos. Y el mensaje que dan es justo esto que decías, el mundo se tiene que acomodar para mí. Entonces los demás tienen que estar a mi merced, los demás tienen que hacer lo que yo les diga. Y entonces, ¿qué hago? Salgo y busco ese tipo de vínculos también. Entonces busco tener amigos, parejas, trabajos en donde... Que me complazcan. O exacto, yo me complazcan o de pronto yo pueda utilizar a las personas. Y hay esto que decía también Miguel Ángel, no hay culpa, no me importa lo que le pase al otro, no me interesa qué te ocurra. Mientras yo tenga lo que quiero, tú eres, digamos, como un medio para que yo logre algo. Y esto viene desde el niño chiquito que utiliza a la mamá, al papá, al hermano para que le den todo lo que quiere. En esta fantasía de todos tienen que darme a mí lo que yo necesita porque el mundo se tiene que acomodar para mí. Un componente muy importante, primero es entender que es una habilidad de comunicación ser asertivo, pero de ninguna manera está peleado con que no tenga yo el derecho de enojarme. Yo diría, es un derecho humano, enojarte es una necesidad. Si no te enojas, te vas a enfermar. ¿Sí? El enojo que no sacamos, ¿sí? No lo tragamos. A lo mejor para hacerlo más grotesco, pero muy claro, el enojo es como la popó. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me anda de la popó? O peor aún, si tengo diarrea, ¿no? Y si yo eso no lo saco, se me va a salir. Y por eso, perdón por los lenguajes, pero con los adolescentes juego mucho a esto, les explico esto. Claro. O sea, las malas emociones, los malos pensamientos hay que ponerlos en palabras, porque si no la cagas. Es decir, literal, la popó que no retengo, la tiro donde sea, y entonces me embarro y embarro al otro y hago un embarradero del caramba, porque no he aprendido a colocar esta emoción en un lugar apropiado. Si yo tengo un baño donde además me puedo echar cuácaras, cacas, gases, lo que tú quieras, me limpio, me lavo mis manitas y salgo, pero ya me descargué, porque necesitamos descargar. Si esto, las emociones, la gente a veces se guarda y se guarda y se guarda, y hay gente que la ves verdaderamente ya neurótica, ya explotando. Ahí hay otro proceso bien interesante. Cada vez que una persona se enoja o se estresa mucho, a nivel biológico, hay una hormona que se llama cortisol. El cortisol te regula, por ejemplo, la presión arterial. Regula muchísimas cosas, ¿sí?
Y entonces, en los lóbulos frontales, que es la zona del cerebro que te ayuda a tener control, equilibrio, madurez, juicio, ¿sí? Cuando el cortisol sube mucho, los lóbulos frontales, tenemos un filtro aquí en los lóbulos frontales que nos permiten como detener algunas cosas. Cuando hay mucho cortisol, ese filtro, haz de cuenta, como que se diluye, se desbarata. Y entonces ese cortisol se vuelve a recuperar 20 minutos después de que tuviste la furia y el enojo. Si tú te esperas 20 minutos y haces algo para no explotar ahí encima de tu jefe, de tu hijo, de tu esposa, 20 minutos después no harías lo que en el momento crítico estarías haciendo. Entonces es muy importante. Otra cosa que me parece también fundamental entender en este proceso es, no es lo mismo ser agresivo que ser violento. Mucha gente cree que la agresión es mala, y de ninguna manera. La agresión es parte del equipo biológico natural con el que llegamos. ¿Para qué? Para defendernos, para luchar, para competir, para aspirar, es más, para respirar necesitamos un poquito de agresión. Si no tuviéramos agresión, no nos movemos. Pero ¿en qué momento mi agresión se convierte en violencia? ¿Sí? Fíjate la diferencia. Sí. Cuando yo ocupo mi agresión con la intención de hacerle daño a otra persona. Por eso el tema de la ética, o sea, te decía hace rato, un niño es ético cuando dice, no, hace años fui a los toros, mi familia es muy tauromana y les encantaban los toros. Un día llevé a una novia con sus sobrinitos a los toros. Sale el torero y la Plaza México, precioso. Y de pronto cuando llega el picador, el picador es este hombre que va en un caballo y que le pica al toro en una parte para empezar a que el toro pierda fuerza porque son animales muy fuertes. Cuando los niños ven que le pica, me dice uno de ellos, ¿por qué lastiman al torito, Mike? ¿No? Y me sentí tan culpable y tan cucaracha que le dije, niños, vámonos de aquí. Esto no, o sea, no puedo yo estar aquí viendo esto. Eso es violencia, ¿sí? Cuando yo me defiendo, si alguien te ataca en tu casa y te defiendes, pues no te vas a la cárcel porque lo hiciste en defensa propia, porque es parte de tu aparato biológico para protegerte y defenderte. Pero cuando yo ocupo mi agresión con la intención de lastimar a alguien, en ese momento ya se hizo violencia y eso está totalmente pues reprobado, ¿no? Hoy en México los índices de feminicidio son terribles porque muchos hombres, ¿sí? El feminicidio es que asesinan a mujeres por ser mujeres, porque muchos hombres no se saben contener, porque no se saben poner estos límites, porque la biología, en esto que te platico, les rebasa y no se atienden. Y entonces es urgente que entendamos el concepto de poner límites y la trascendencia que tiene en la vida futura de todo ser humano. Así es. Es muy importante esta habilidad de comunicación, como nos decía Brenda, ¿no? La asertividad está en medio de la pasividad y de la agresividad, y entender que las emociones no son buenas ni malas, sino lo que hacemos con esas emociones, porque en nombre del amor también hacemos barbaridades, ¿no? Sin duda. Y pienso mucho en esta película, ¿no? De Intensamente. Todo el mundo fuimos a ver la 1, todo el mundo fuimos a ver la 2. ¡Ay, sí, todos al pendiente de lo que le pasa a Riley! Te gusta tanto, te encanta tanto, pero ¿por qué no ves a ti mismo? ¿Por qué no ves hacia adentro? O sea, siempre estamos, que si el Joker, ¿no? Lo que le pasa al Joker, al de afuera. Todo lo que le pasa a la cabecita de afuera, al otro, a la otra, pero para adentro, ¿no? Para adentro, hay que entrarle también. Estamos aquí en Tropicalísima 660M, el sonido de la calle, a buena hora, hablando sobre la importancia de poner límites en la infancia. Estamos con la maestra Brenda García, el maestro Miguel Ángel de León, del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Cabina Tropicalísima. No, la productora hoy sí se la rifó. Hoy sí. Gracias, Diana Gasca, en la producción. Aquí seguimos en A Buena Hora hablando sobre la importancia de los límites en la infancia, pero también, ¿no? Y así entre paréntesis, toda la consecuencia que hay para cuando llegamos a la adultez y no tuvimos los límites, o sí los tuvimos, ¿no? Insistimos en esa parte porque es importantísima en la evolución, en lo que va viendo las consecuencias a largo plazo, y pues bueno, ya todos los temas que tocamos, como a veces como padres, como madres, somos permisivos porque queremos caer bien, ¿no? Porque queremos también, hay algo detrás, una ganancia secundaria también, cuando hay lamentablemente problemas en la pareja, ¿no? Que ya quieres jalar para
molino, ¿no? Ujú. Sí, y los niños pues están en medio, ¿no? Eso lo sabemos y hay que tratar de evitarlo, porque justo tener clara esta diferenciación que nos enseñas, Miguel Ángel, de la agresión y la violencia, también es básica. A mí me quedó clarísimo hace años cuando me dijeron de la asertividad. Es como cuando estás formado o formada en una fila, la que sea, la del banco, la del cine, la de la comida, la de las tortillas, y alguien se te mete. No puedes ser pasivo y decir, ay, pues ya se me metió y ya lo dejo, o ya la dejo, porque no se vaya a enojar, ¿no? O no me vaya a decir, no me vaya a ver feo, pero tampoco puedes decir, oye, ¿qué te pasa? Te metiste. La asertividad es el punto medio. Sí. Disculpe, yo estoy formada, usted se está metiendo. Sería tan amable de pasar al final de la fila, ¿no? O buscar a una persona que sea la encargada de esa autoridad, de ese lugar donde estás, banco, hospital, etcétera. Oiga, esta persona llegó, yo estoy formada, pídale que se mueva, ¿no? Esa es la asertividad. Y a mí me quedó clarísimo ese ejemplo tan así. Bueno, pues lo mismo ocurre con la crianza de niños y niñas, pero también tenemos una cuestión que es cultural y que es social. Y en este caso es que las mujeres estamos al cuidado, las mujeres estamos en la crianza, las mujeres estamos involucradas en 1001 cosas que además no son remuneradas. Sí. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la figura paterna? ¿Qué pasa con esta parte masculina que no se involucra, que de hecho se descarta, ¿no? Fíjate que es un problema social importante, porque todavía, digo, a mí me tocó una época muy machista, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá tenía su parte, ella no lo sabía, pero era bastante feminista, y entonces a mí me ponía a lavar trastes, a trapear, a ayudar en todo, ¿no? Y cuando mis abuelitas veían que me podían lavar trastes, bueno. Perdón, porque tus abuelitas tenían una parte machista. Sí. También hay el machismo en las mujeres y educamos desde ahí, ¿no? Entonces, ¿tus abuelitas qué decían? Pues no se lo permitían. Claro. Y iban, mi niño, vente, no, eso es para las mujeres y no sé qué, y déjalo. Y esto creo que, pues lo hemos hablado también mucho, cómo ha ido minando la capacidad femenina, incluso podría decir, de los hombres, porque hombres y mujeres tenemos una parte femenina y una parte masculina. Todos absolutamente, incluso en el desarrollo embrionario, lo primero que se le forma a todo hombre y a toda mujer es una forma como de vagina, ¿sí? Y después de ahí evoluciona, se desarrolla el pene o se queda la vagina. Entonces, y hormonalmente es lo mismo. Entonces, todavía hay muchos hombres que con el pretexto de yo trabajo, yo traigo el ingreso más fuerte, yo no puedo dejar de ir a trabajar, que nos ha ido como mutilando un poco en nuestras capacidades de ternurizar a los hijos, de sentir y de hacer vínculos afectivos con los hijos. Yo tengo papás que veo que quieren a sus hijos, pero aprendieron a querer dando. Y lo peor de todo, dando algo tan de poco valor como el dinero. Tratamos de compensar. ¿No? Sí, porque de pronto esa es la educación que todavía prevalece en muchas familias, no en todas afortunadamente, porque también ya muchos jóvenes ya están muy metidos, este tema de las masculinidades, ¿no? Que son diferentes formas de ser hombre, no solamente aquel hombre malboro de bigototes, no, o sea, hay otros hombres que no somos así, ¿no? Y que podemos disfrutar de nuestra masculinidad y que podemos encontrarnos en un acto de intimidad con nuestra pareja, con nuestra mujer, y mostrarnos frágiles, y mostrarnos tiernos y dulces, sin que esto signifique que vas a estar siendo devaluado, denigrado, que es mucho de los temores. Entonces, sí creo que los hombres tenemos cada vez más que ser, hay algo que se llama en psicoanálisis la función del padre, y es súper importante. Y se habla del término función porque la función es un término de la matemática, porque no tienes que ser hombre para llevarlo a cabo. La función paterna es la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a los hijos. Es decir, puede ser una escuela la que haga función paterna, puede ser un abuelo, puede ser una tía, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Pero en la dinámica, si hay papá, mamá e hijos, la función paterna conlleva además que el varón tendría que acompañar y cuidar a la mujer. Es real, en un síndrome premenstrual, a veces la mamá tiene sus hormonas ahí alteradas y a lo mejor de pronto sí se le subió más la adrenalina ese día y reaccionó más fuerte que en otros momentos. Frecuentemente los hombres nos burlamos, ¿no? Hacemos mofa de esta situación, criticamos esta situación, cuando en realidad la función paterna sería contenerla,
exprésate, Comprender. ponlo en mí, no se lo cargues a los chamacos, no, somos un equipo. Y en ese sentido, pues no solamente a los hijos, sino también con la mujer, nos tocaría hacer función paterna, ¿no? Entonces creo que los hombres tenemos todavía una deuda con la familia, con los hijos, en ser partícipes. Todavía hoy en México, las personas que se quedan con los hijos en muchas situaciones son las mamás. Y los papás, volar, Y en general una deuda de empatía, por supuesto. ¿no? Y que también trae otro problema que yo veo, porque justamente viene, como digo, tocando como el tema de los límites, es como hacer o poner un límite que no es algo que le diga, por ejemplo, a algunos hombres o a algunos niños, ¿no? Es como tú no tienes que llorar. Ah, solo las niñas lloran. Y entonces desde pequeños van creciendo también con esta parte, digamos, pues sí, como esto que decía, como esta parte mutilada de yo no puedo expresar lo que yo siento. Yo tengo que poder solito, yo no puedo mostrarme vulnerable. ¿Y qué pasa? Que justamente después, en algún momento más adulto, se refugian en adicciones, se refugian en otros aspectos en donde surgen todas esas emociones y conflictos que no se pudieron sacar porque como hombre no podías decirlo. Y lo mismo como mujer. O sea, es cuando un hombre venga y te dice qué es lo que tienes que hacer, tú tienes que obedecer. Y justamente, ¿qué pasa? Ok, me caso, ya soy tu propiedad, entonces voy a hacer todo lo que tú digas. Entonces, desde también esta parte como la asesoría financiera, ¿no? Yo no tengo mi dinero, tengo el dinero que tú me das. Entonces yo tengo que ser dependiente a ti porque eso se supone que yo como mujer tengo que hacer. Y volvemos como a esta crianza como de obediencia. Eso es lo que tú tienes que hacer como mujer y va haciendo que tanto hombres como mujeres no se permitan dar o recibir. O sea, las mujeres de, yo cómo le voy a dar esto, no lo veo, pero no, es que lo que él hace es mejor, no. Me cuesta trabajo yo saber que puedo dar y por eso cuando empezaron a asumir las mujeres un papel de yo también puedo trabajar y proveer, fue muy controversial porque muchas decían, bueno, sí, pero tengo que tener un trabajito más chiquito porque yo cómo voy a tener ese trabajo igual que mi pareja. No, yo hago algo chiquito. Entonces la capacidad de dar y del hombre de poder recibir son las que se ven mutiladas cuando se hacen como estas separaciones. Ahora, pensando un poco en que a veces el problema no queda solo ahí, porque a veces realmente tu trabajo te demanda tanto que no hay tiempo. Sí, sí, es real. ¿No? Y tienes que elegir o tú trabajas más o yo trabajo más. Y entonces también es un llamado a los empresarios, a los dueños del dinero, a la gente que tiene este poder económico. Mira, países como Canadá, por ejemplo, a los dos, a la pareja, les da un promedio de 6 meses en el periodo de crianza del hijo, de los primeros 6 meses de vida, papá o mamá, para poder estar en ese periodo con ellos. Los primeros años de vida son bien importantes. Hay una cosa que se llama la conducta del apego. Hay apego seguro, inseguro, ambivalente y combinaciones de esto. Y se ha descubierto en diferentes investigaciones que cuando tú eres presente, constante, predecible, estás en tiempo con calidad y con cantidad, no solo en calidad. Yo les digo siempre que eso de que yo les doy a mis hijos calidad de tiempo es una payasada. La gente exitosa, lo que haces bien, no lo haces con calidad de tiempo, lo haces con calidad y cantidad. Y los hijos requieren de toda la calidad y de toda la cantidad de tiempo. Estás formando la mente y el corazón de un ser humano. Por supuesto. Oh, estamos platicando súper interesante. Nos quedan 5 minutos. Vamos a empezar a cerrar la entrevista, por favor, Brenda, Miguel Ángel, porque es importantísimo que le dejemos a la gente, sí, ya toda esta información, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo nos acercamos? Porque a veces, pues también como padres y como mamás es así, ay, qué pena, ¿no? Van a decir que, mira, ya mi hijo tiene 12 años y yo no he hecho nada en todo este tiempo. Pero no es así, no se trata de criticar, no se trata de juzgar. Son ustedes un centro profesional que lo que quieren es justamente irnos llevando de la mano, orientarnos, porque sí se puede, aunque ya haya pasado el tiempo que haya pasado, siempre estamos a buen tiempo, ¿no? Estamos a buena hora. Mira, siempre invitamos a la gente. Nosotros somos una clínica, tenemos 4 centros en la ciudad y tenemos un programa que se llama Izcal Te Ayuda, que es para personas que no pueden pagar el costo regular de una especialidad, porque es caro, la verdad que sí es caro. Y los servicios que a veces hay en el Seguro Social o en otras instituciones te dan el servicio, pero con tiempos muy tardados y la necesidad a veces es mucho más pronto. Entonces, Izcalti cuenta con un servicio que se llama Izcalti Ayuda, en donde pasantes de psicología o licenciados en psicología que son supervisados, que se analizan, pueden ayudar a la gente. Si no saben cómo hacerle, acérquense a nosotros. Además que en Izcalti tenemos un programa permanente de, por ejemplo, programas de radio, tenemos conferencias que regalamos. Acaba de pasar nuestro 14º ciclo de conferencias para padres, un evento gratuito que lo hacemos
para toda la gente, con especialistas de súper nivel. Este año estuvieron unas especialistas una conferencia te la cobran en 50, 60 mil pesos y no nos cobraron ni un peso, ¿no? Vidal Schmil ha estado con nosotros, Chayo Busquet, Cristina Jauregui, Fortuna Dicci, gente muy conocida en estos medios. Entonces, Iscalti puede ser un medio para que se acerquen a la psicoeducación. Nuestros chicos dan psicoeducación. ¿Cómo nos acercamos? Y también podría ser justo en las redes sociales, porque justo cada mes con mes se van dando blogs en donde se van tratando diferentes temas. Y justamente también está hecho por especialistas en donde van dando estrategias y vamos trabajando como temas que están de pronto con los meses o con la situación actual. Y como decías, desde el principio creo que es muy importante también como acercarte sin culpa, teniendo en cuenta que con un especialista con el que vayas la intención no es un juicio, no es vamos a ver qué hiciste mal, no es preocuparte, sino es vamos a ver en qué nos podemos ocupar a partir de ahora, qué cosas podemos ir cambiando, qué cosas podemos ir modificando y sobre todo también es eso, es un acompañamiento, un proceso terapéutico también es un acompañamiento en un proceso que de pronto se puede convertir y puede estar un poco complicado, pero al final te va a dar también una mejor como calidad de vida, unas mejores decisiones y que puedas establecer también mejores relaciones en diferentes ámbitos de tu vida. Nuestras redes sociales son @Iscalti en Instagram, Iscalti Psicoterapia en Facebook. Tenemos un canal de YouTube que se llama Iscalti México, donde hay un montón de conferencias, y nuestra página de internet www.iscalti.com. Si quieren llamar directamente, 55 53 42 2203 o 55 53 42 41 94. Iscalti con S y con K, Y que con en K. náhuatl significa Crecer. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. Póngale en el buscador Iscalti y los lleva. Exacto. Y si no lo apuntaron por alguna razón, nos marcan en qué cabina y les repetimos la Hay información. una escuela que nos voló el nombre, que nos quiere volar el nombre, pero no son ellos. Somos Iscalti Atención y Educación Psicológica. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Brenda. Maestra Brenda García, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Al maestro Miguel Ángel de León, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer estar contigo, Mar. Centro de Atención y Educación Psicológica Iscalti, aquí en La Buena Hora, la importancia de poner límites en la infancia. Gracias, Diana Lugo. Diana Gasca en la producción. Gracias, Raimundo Fierro, de los controles técnicos. Yo soy Mariniestra. Hasta la próxima.